Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes para ustedes. Para mí son buenas noches. Eh, bueno, bienvenidos a esta tercera semana. Esta es la primera sesión. Nuestra segunda sesión será el próximo día miércoles. eh, el jueves a las 12 del mediodía. Y bueno, pues lo que platicamos un poquito la clase pasada, o bueno, una de las primeras clases que tuvimos fue empezar a entender el concepto de interactivo y dinámico. Espero que haya quedado bien claro para ustedes cuáles eran las dos diferencias. También hablamos un poquito del esquema de Jesse James Garrett y bueno, algunas cuestiones técnicas o teóricas con respecto a cómo se desarrolla un proyecto, en este caso de un intangible, como lo puede ser un software, una aplicación, un videojuego, etcétera. Y bueno, todas las características que debe tener. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito también sobre diseño interactivo, que es parte de los contenidos del segundo bloque de este encuadre de la asignatura de diseño para dispositivos móviles. Bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, en este caso vamos a retomar un poquito los conceptos que habíamos visto, que sea que es el diseño interactivo. Y acuérdense que veíamos que Bill Bertrand decía que el diseño interactivo estaba diseñado para el uso de humanos, es decir, que los humanos tuvieran esa capacidad de poder realizar tareas, realizar acciones sin ninguna complejidad. Hablamos también del concepto de lo que es el concepto en sí, que es la construcción mental que nosotros podemos generar a partir de nuestras experiencias, del entorno donde estuvimos, de las cosas que vivimos y que nosotros obviamente la definimos como un conocimiento previo. Y bueno, también definimos que tres preguntas, que es cómo se hace, cómo se siente y cómo se conoce o qué se sabe de esto que nosotros estamos realizando, sobre todo para una tarea. Vimos también este esquema de los elementos de la experiencia del usuario, que iba desde lo menos tangible hasta lo más concreto, ¿sí? Y bueno, desde la concepción hasta completar los elementos que en este caso nos permitían ir materializando cada una de las partes, ¿no? Hablamos de las necesidades del usuario, los objetivos del sitio, las funcionalidades, las especificaciones funcionales, el diseño de interacción, el diseño de información, el diseño de la interfaz y finalmente el diseño visual. Eh, Bill Bertrand nos habla sobre qué es lo que él considera como el diseño de interacciones y dice debe responder tres preguntas sobre cómo actúan las personas. Déjame quito mi cámara para que lo podamos ver. Cómo actúan las personas, cómo se sienten y cómo comprenden. Ilustra las respuestas mientras habla. Vamos a ver este pequeño video. I'm going to start with the definition of interaction design. Focusing on design for people. So that's a person interacting, acting on the world, and getting feedback from the world. The interaction designer has three questions to answer. They're all how do you questions. The first question is how do you do? How do you affect the world? And I think of a simple choice there between handles and buttons. So I can deal with the world by pushing buttons, or I can grab a hold of the world and manipulate it, or grab a hold of a product and turn it or twist it. This is the handle world. It's the world of continuous control. The buttons are the world of discrete control. The second question is how do you feel? This is how do we get feedback from the world. There I like McLuhan's distinction between what he called fuzzy or cool media and hot or distinct, cool and hot.
Early television was a cool medium with its fuzzy images. A book with careful printing or a gravestone with carved type is hot. It's immutable. You cannot touch it or change it. Cool media draw you in. This is the handle and the button. Finally, the third question is, how do you know? And as we design interactions with computers in them, it's very difficult for the user of those products to know exactly what they're going to do. And a nice dichotomy is deciding whether the user needs a map to see an overview of how everything works, or maybe the user just needs to know exactly what to do moment to moment, and a path is sufficient. Do this, do this, do this, do this. So those are the three basic things that happen in an interaction. A human, a person we're designing for, does something, and we provide affordances. As designers, we design the way that the machine gives feedback. Finally, it's the question of what kind of knowledge do we expect of our users? Can we design good maps for them to hold in their heads? Can we design the emergency procedures step by step, how to do things? So that's the first definition of what it is we design as interaction designers. Bueno, como lo explicaba Bill Verplank, normalmente hay que responder a 3 preguntas, ¿no? Pero estas preguntas se van a derivar cuando nosotros diseñamos para personas. El diseño de interacción, recuérdense que es el diseño creado de los humanos para conectar, para interactuar, ¿sí? Es cómo la persona se conecta con el mundo, ¿sí? Y entonces lo primero es preguntar, ¿cómo lo haces? ¿De qué formas afectas al mundo? Y decía 2 formas muy concretas, ¿no? Manipulándolo, es decir, de forma como más mecánica, o de forma automática, ¿sí? Más adelante veremos qué tiene que ver esto de la forma automática o de la forma mecánica, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Es decir, ¿cómo percibes el mundo y cuáles son las cualidades sensoriales que dan forma a los medios? Y en este caso es cómo interactúas con ellos, de una forma en la que te llega un sonidito y sabes que es un mensaje, o en la forma en la que llega un mensajero a tu casa y te entrega un paquete. Perdón. Bueno, la ambulancia por ahí pasó. Y al final de cuentas es ¿cómo lo sabes o cómo sabes, ¿no? Más enfocado. ¿Cuáles son las formas en que aprendes y planificas? O tal vez cómo queremos que piense. Por ejemplo, cuando tú estás instalando un software, te van dando una serie de ventanitas y te van dando una serie de instrucciones que tú las puedes modificar. Es más, de hecho, a veces te dicen, ¿cómo quieren instalarlo? ¿El modo tradicional o el modo personalizado? Y entonces nosotros, dependiendo de nuestra experiencia, vamos a poner una u otra de las formas. Entonces, esas 3 preguntas son base para que nosotros podamos empezar a buscar resolver necesidades que podamos tener de primera mano en nuestra casa o en el entorno en el que nosotros nos desarrollamos, o más allá, ¿no? En entornos o ambientes o con personas que no conocemos realmente, pero que a través de estas 3 preguntas podemos llegar a conocer. El diseño interactivo dice, una de las opciones importantes para saber cómo está en los asas o los botones o estas manillas, ¿sí? Dice, los mangos o manillas son mejores para un control continuo, por ejemplo, un trombón. Abrir y cerrar una puerta, por ejemplo, ¿sí? Es también otra forma de que nosotros podemos controlar las cosas. Por ejemplo, un avión, pues te sientes más seguro si el piloto lo va manejando que en el piloto automático, aunque el piloto automático al final de cuentas es una tecnología que es bastante segura, ¿no? O ahora con la automatización de los autos Tesla, donde pues prácticamente te subes y vas de forma autónoma, el auto se va manejando
y tú vas haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Pero también tenemos los botones que son mejores para un control discreto, ¿sí? Por ejemplo, el teclado de un piano, el botón de un ascensor, ¿sí? El encendido de algún elemento. O sea, a veces necesitamos también darle la automatización para que algo suceda por sí solo, ¿no? Sin necesidad de nosotros tenemos que utilizarnos. Antes en los teléfonos me acuerdo que venía el marcado rápido. Entonces tu teléfono tenía unas teclas de marcado rápido donde guardabas en la memoria y tú le decías, bueno, en el 1 voy a poner a mi mamá, en el 2 voy a poner a mi papá, en el 3 voy a poner a mi hermano, en el 4 a mi abuelita y así, ¿no? Y entonces cada uno nada más presionabas un botón y ya te automatizaba el marcado, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy en día? ¿Cuántos de ustedes tienen memorizado el número de su papá, el número de su mamá, el número de su hermano, el número de su amigo, el número de su novio, el número de su novia? O sea, ¿cuántos realmente tenemos memorizado esta información? Pues cada vez es menos, ¿no? Hay a veces personas que dicen, no, pues es que yo no me sé ni mi número porque nunca me he marcado, ¿sí? Entonces, bueno, también es esta automatización en la cual nosotros estamos involucrados. Dice, las manijas le permiten tener el control, por ejemplo, el abrir la puerta de un automóvil, y es más probable que los botones, bueno, aquí esto no nos deja ver, sí, es más probable que los botones nos puedan permitir abrir esto o la puerta de un coche. Okay. Entonces, evidentemente, las manijas nos permiten a nosotros tener un mayor control, saber, por ejemplo, presionar el acelerador, saber qué velocidad llevamos o simplemente a qué modo, ¿no? Que se adopta más a nuestro modo, a nuestra confianza, a nuestra seguridad, porque cuando nosotros tenemos el control, tenemos una mayor seguridad que si le ponemos a algo que se haga automático, pues al final de cuentas puede generar mayores dudas o una incertidumbre, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en algún momento cuando cambié mi boiler de un boiler pues tradicional a un boiler de encendido electrónico. Y bueno, para mí era muy sencillo como nada más ir y poner un botón y automáticamente el boiler se prendía. Sí, ya no tenía que utilizar cerillos, ya no tenía que utilizar encendedor, nada, simplemente llegar y presionar un botón. Y mucha gente le tiene miedo porque dice, oye, pero ¿qué tal si se queda prendido? No, pues el encendido electrónico hace uso del encendido, es decir, todo lo bloquea cuando no se está usando y se enciende cuando lo enciendes y lo pones a usar, simplemente se enciende, ¿no? Entonces, digo, son cosas que cada vez van cambiando o se van generando. Antes la gente grande, pues, se le dificultaba ir al cajero automático, ¿no? Ahora ya la mayoría de las personas utiliza el cajero automático. ¿Por qué? Porque tiene ese hábito o se acostumbró a utilizar esto, ¿no? Ahora los cajeros automáticos ya no nada más te dan dinero, sino te reciben pagos, puedes hacer depósitos, pues incluso retirar sin llevar tu tarjeta. O sea, han avanzado bastante como para simplificarnos aún más los procesos. Dice, en el diseño interactivo una opción para cómo sabes responder a la pregunta esta o qué sabes, es entre mapas y paths o trayectorias, ¿sí? Donde nosotros podemos saber cuáles son las direcciones que nosotros podemos poner. Dice, los caminos son buenos para los principiantes, solo dime paso a paso qué hacer. Los mapas son buenos para comprender alternativas que tardan más en aprender, pero son más sólidos. ¿Se acuerdan lo que hablamos, por ejemplo, de Google Maps? Que en este caso, por ejemplo, tú les decías, quiero ir al centro de Tampico. Y te daba una ruta que a lo mejor para ti era una ruta bastante complicada. Y mejor decías, no, yo mejor me voy a ir por acá y ya voy a llegar, ¿sí? Entonces, si tú no sabes a dónde llegar, pues definitivamente te vas a tener que basar en el Google Maps. Pero si ya sabes a dónde ir, vas a buscar la alternativa, la ruta más corta para poder ir. ¿Okay? Los caminos son buenos para la habilidad de los expertos y pueden ser muy eficientes. Por ejemplo,
En este caso nos muestra dos máquinas expendedoras, donde una utiliza pads, ¿sí? Es decir, utiliza una secuencia, y en este caso pues nos dice, bueno, mira, vas a hacer A, B, C y D. Inserta la moneda, selecciona tu bebida, presiona el botón, recoge tu cambio y recoge tu bebida. Y hay otras, por ejemplo, las máquinas expendedoras que tienen varios productos. A veces no entiendes, ¿no? A ver, ¿son 3 dígitos o solo 2 dígitos? Y si le pones, a lo mejor tú crees que son 3 dígitos, porque ahí tiene un 0, tú le pones 013 y ya te puso 01, ¿no? Y resulta que querías un refresco y te salen unas galletas, ¿no? Evidentemente, pues ahí es la experiencia que te va a permitir que tú aprendas, ¿no? Los mapas son más flexibles, tienen más información, te permiten, hay una menos incertidumbre y obviamente te generan pues algunas dificultades que te pueden obligar a lo mejor a tomar otras alternativas, ¿no? Pasa también, ¿no? Cuando nosotros tenemos los mapas, ¿sí? Nosotros buscamos la forma de hacer las cosas más sencillas, pero no siempre van a tener buenos resultados. Bueno, esto era lo que le refiero sobre una máquina expendedora y la otra, ¿ok? Hay preguntas que, por ejemplo, podríamos definir de esto, ¿no? ¿Cuál preferirías? ¿Sí? Una que te da los pasos A, B, C y D, ¿sí? O otra que te permite que tú elijas cuál es la mejor para el vendedor, cuál es más rápida, cuáles son las posibilidades de falla y de recuperación. Es decir, son preguntas que nosotros tenemos que hacernos también para poder resolver nuestras necesidades. Dentro del diseño interactivo también existen las formas en las que nosotros podemos utilizar estructuras retóricas que podemos aplicar para el desarrollo de este tipo de elementos. Dice, ¿qué es una computadora? Varias metáforas han organizado carreras enteras. Y en este caso utilizamos paradigmas o utilizamos la metáfora para las computadoras. Por ejemplo, la evolución de la vida, ¿sí? O las computadoras son como las personas en un sentido de diálogo, en un sentido de estilo, de diálogo, de lenguaje, la inteligencia, ¿sí? Son herramientas, tienen estilos de manipulación o control. O sea, tenemos diferentes partes que pueden indicarnos para nosotros una referencia hacia un elemento en particular. Entendiendo esto, ¿qué es un paradigma? Bueno, es un ejemplo o modelo de algo. El término paradigma se origina en la palabra griega paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo, y a su vez se divide en dos vocablos, para, ¿sí? O junto, y deigma, o ejemplo o patrón. Originalmente significaba patrón o modelo. Es decir, nosotros podemos tomar una referencia de estos modelos o estas referencias que en determinado momento podemos, que pueden existir, ¿sí? Por ejemplo, stream. Un stream es una corriente, es un chorro de agua, ¿sí? Nosotros lo hemos referido a un stream, al flujo continuo de una transmisión, ¿sí? Es decir, al flujo continuo de algo que está transmitiéndose, como por ejemplo una clase o un partido de fútbol o un concierto, pero todo esto a través de particularmente un medio, como en este caso puede ser el electrónico, ¿sí? Entonces, si hay un buen stream, hay un buen flujo, hay una buena corriente, hay una buena transferencia de datos. Si hay un mal stream, ¿sí? O un stream interrumpido, significa que se está interrumpiendo este flujo. También es importante preguntarnos qué es una metáfora. Y una metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Por ejemplo, el sol es la lámpara
del universo, ¿sí? Obviamente estamos utilizando el sol para referirnos a un elemento de iluminación, utilizando la lámpara, ¿sí?, como algo que nosotros entendemos y conocemos y comprendemos y hemos utilizado. ¿Cuándo utilizamos una lámpara? Cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos en medio, por ejemplo, de algún lugar donde está deshabitado, cuando se nos va la luz, es decir, es una fuente de iluminación externa a nosotros que evidentemente va a tener bastante impacto en el campo de acuerdo a la capacidad o a la potencia que pueda llegar esta a tener. Entonces, estas metáforas poderosas se denominan paradigmas. Motivan las preguntas centrales formuladas, que en este caso eran el qué conoces, el qué haces y el cómo lo sientes, ¿sí? Nos ayudan a comprender el estilo de interacción. Comprender paradigmas en competencia nos ayuda a comprender lo que varias personas consideran un diseño de interacción bueno. Es decir, tener los paradigmas nos van a, acuérdense que son estos ejemplos que nosotros podemos llegar a tener, y construyendo las metáforas nosotros podemos tener estas referencias o estas imágenes de lo que nosotros podemos comprender y aún aceptar de mejor manera. Por ejemplo, hoy en día estamos tan acostumbrados a el término ventana o al término cerrar, ¿sí?, que en este caso pues son o descargar o subir, ¿sí?, o hacer upload o download, ¿sí?, dependiendo del término que utilices, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está muy estrecho a nuestra relación con lo físico, ¿sí? Entonces descargas o cargas, es decir, subes a la red o bajas de la red, ¿sí? O sea, son términos que nosotros mismos hemos generado y hemos aplicado a nuestros conocimientos y a la experiencia que hemos aplicado, ¿no? Y bueno, aquí vemos algunas cuestiones, por ejemplo, de las metáforas como un árbol, como parte de la vida, como parte de la evolución. Aparte también el vehículo, por ejemplo, es una manipulación directa, tiene una infraestructura, es un elemento de control. Por ejemplo, la computadora es una herramienta, eso lo hemos dicho muchas veces nosotros, ¿no? Como diseñadores gráficos decimos que la computadora no lo es todo, solamente es una herramienta. Los medios, en este caso, como lo explicaba hace rato Bill Berkland, nosotros, por ejemplo, podemos tener muchas información en internet, pero no conocer nada, o sea, solamente tener la referencia, pero no tener la certeza de lo que es, hasta que no vamos a una consulta como un libro, un periódico, una revista, donde nos da ya un sustento más formal, ¿sí? Igual la moda, ¿no? La moda también es un elemento que pues es de cierta manera relativo. ¿Por qué? Porque ahorita algo está en boga, está en una mayor demanda y bueno, posteriormente ya no lo es, ¿ok? O sea, son varias cosas que nosotros podemos tomar como referencia para la generación de estas estructuras o ideas. Dice, se pueden identificar al menos 8 fases distintas en el proceso de diseño e interacción. Van desde la instancia concreta en forma de ruta hasta la descripción general en forma de mapa, y desde la invención hasta la presentación. Y bueno, aquí tenemos un caso, un ejemplo de un proceso que es la idea, es la metáfora, el modelo, la representación, la manipulación, ¿sí?, la tarea, el escenario, ¿sí?, y el error, y luego podemos irnos a la idea. De hecho, si se fijan, por ahí tienen algunos elementos, como por ejemplo a la secuencia de estos, pero también hay una desviación para la secuencia, ¿no? O sea, la metáfora, ¿sí?, tenemos una referencia directa con el escenario o diseño,
las tareas, que en este caso son a partir de la ingeniería, ¿sí? La reproducción o forma en la que nosotros podemos medir, ¿sí? La metáfora o la concretización de esto, la idea o un panorama más, acuérdense del esquema de Jesse James Garrett, de lo más superfluo a lo más concreto, es decir, de las ideas a lo aterrizado, ¿ok? Y bueno, hay un ejemplo. Bueno, en conclusión, nosotros tenemos elementos de saber qué hacer, ¿sí? Con los elementos que tenemos en el entorno, cuál es la sensación que provoca, ¿sí? Al momento de nosotros intervenir con esto, y qué sabemos, o sea, cómo sabemos, con la información que tenemos, con la experiencia que tenemos, con lo que el mundo nos ha enseñado, qué hacemos, cómo respondemos, ¿sí? Acuérdense, en este caso hablábamos también de los niños que cada vez tienen un mayor dominio de la tecnología. Este dominio de la tecnología, ¿por qué es? Pues por la necesidad de tener atención, por el hecho de que están interesados en ver algo y ya quieren saber cómo poderlo poner. Miren, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero pregúntenle a sus papás cuántas veces, por ejemplo, se pusieron los zapatos de su papá, o que se quisieron vestir como su papá o como su mamá, dependiendo del caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque era lo que nosotros veíamos y que queríamos hacer, ¿no? Que queríamos ser grandes, queríamos ser como ellos. ¿Por qué? Porque teníamos esa referencia de lo que era la vida, ¿no? No nos preocupábamos en ese momento de que si éramos niños. Cuando entendimos lo que era ser niño, pues no, cuando querías ser como tu papá o cuando querías ser como tu mamá, no, querías ser ya un elemento independiente, querías saber, querías ponerte la ropa que tú querías hacer las cosas que tú querías porque ya te considerabas de cierta forma independiente, porque ya tenías una experiencia, ¿ok? Y eso pasa al día de hoy, de una forma diferente, pero al fin y al cabo pasa. Vamos a ver el caso de un desarrollo de un proyecto interactivo, considerando estos elementos: la idea, la metáfora, el modelo, el display, el control, la tarea, el escenario y el error. Dice el ejemplo: ilustraré el framework o el marco sobre el invento de una estudiante de Stanford, Celine Perry, para la tecnología Music 250A. Dice, es un buscapersonas áptico, ¿sí? Es decir, que se toca, bidireccional. Dice, el error o molestia es que los móviles suenan en público. Su idea es un vínculo personal y silencioso uno a uno. Al tomarse las manos, aprieta, es la metáfora, ¿sí? Un escenario es que tiene a Sam en casa preguntándose si Sally simplemente está atrapada en una fila para pagar en la tienda. Sí, o sea, es decir, está preocupado, está queriendo contactarse. El modelo conceptual de los usuarios necesarios es pensar en el cómo. Uno, un solo canal donde Sam y Sally están conectados directamente. Con 2, paquetes que se envían y en algún momento se reciben respuestas. La tarea correspondiente implica un modo de configuración donde se elige el enlace Sam-Sally y luego un modo Squeeze, donde los mensajes ápticos son intercambiados. Una pantalla propuesta muestra una lista de personas y el control correspondiente está seleccionado con un toque del lápiz. El display del vibrador podría estar en el collar para recibir y el control sería un apretón del collar para enviar. Es decir, es un dispositivo que lo que me permite utilizar es la representación de lo siguiente. La idea es una comunicación uno a uno de forma silenciosa y personal. La metáfora es como cuando tú estrechas la mano de alguien, ¿no? Sí, con un apretón. En este caso estás dando un mensaje, ¿no? Cuando aprietas la mano de una forma firme, de una forma fuerte, estás como de cierta forma aceptando a la persona. Cuando tú das un apretón muy así sencillito, muy sin querer tocar a la persona, eso habla de una desconfianza o de una poca
no credibilidad, sino más una apertura, ¿no? El modelo en este caso, bueno, es un solo canal y estos packets o estos paquetes de información. El display es una lista, ¿sí? En una pantalla puede ser ahora un teléfono celular, ahí decía en una Pilot, y la vibración sería en un collar, ¿sí? El error es que el teléfono te suene en un lugar público, donde en muchos lugares pues está prohibido utilizar un teléfono, ¿no? Sobre todo el sonido de un teléfono, o en culturas como en Japón, donde pues puede resultar ofensivo o cero respetuoso que tú traigas tu teléfono con sonido, ¿no? El escenario, en este caso, Sam está en casa y Sally está atorada en la fila de la tienda, ¿sí? Las tareas es 1 para la configuración y 2 para apretar, en este caso, el elemento, ¿sí? Y la primera es la configuración Sam a Sally, Sally a Sam, y la segunda es el apretón, es decir, para mandar o para recibir el mensaje. Y el control sería a través de un modo touch y el squeeze para recibir o para mandar el mensaje. ¿Ok? Parece muy básico, muy sencillo, pero bueno, créanme, tiene su función. O sea, no es que estemos descubriendo lo último en tecnología, estamos poniendo un caso donde podemos ver que estos elementos tienen una cierta aplicación, una cierta validez, una cierta funcionalidad y que al final de cuentas pues tienen su practicidad. Dice, de acuerdo al utilizado Bill Bertrand, el proceso para determinar una aplicación interactiva no se debe plantear desde el proceso de control, es decir, no tenemos que irnos con lo que ya existe, la tecnología, sí, pantalla táctil, Bluetooth, USB, USB 3, lo que sea, no, sino empezar por determinar la idea, ¿cuál es tu idea? Y seguir así hasta el planteamiento. Y se llenen las casillas y se encuentra una posible solución que posiblemente después pueda ser mejorada o modificada. Y aquí va un ejercicio para ustedes. Considerando esto, plantee la idea, la metáfora, el escenario, el error, el modelo, la tarea, el display y control para una necesidad de dos acciones, común o no existentes o aún resueltas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros vamos a pensar en una idea. Tengo, por ejemplo, quiero que cuando yo entro a mi computadora, pueda prender el programa, o bueno, que mi webcam esté encendida en todo momento, pero que cuando me paro, la webcam se apague. El error es que me paro y resulta que estaba en ropa interior y pues ya me vieron todos, ¿no? Que parece chiste, pero a mí no me ha pasado, pero hemos visto que en muchos videos ha pasado esta situación, ¿no? Donde las personas se paran y bueno, resulta que están en ropa interior o se mueve la cámara y pues se ve algo, ¿no? Entonces, que simplemente cuando tú te paras, la cámara se apaga. Esa sería mi idea. Mi metáfora sería como, por ejemplo, estas puertas automáticas que cuando detectan que la persona se va a acercar, se abren. Y cuando se aleja, se cierran, ¿no? No es lo mismo de las puertas de un ascensor, porque esas tienes que aplanarle para abrirla y tienes que aplanarle para cerrarla, ¿sí? O se cierran después de un cierto tiempo. Entonces imagínate, si te paras y pues se apaga después de cierto tiempo, pues a lo mejor ya se vio todo lo que querías que no se viera, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí ya fui desarrollando esto. ¿Cuándo sería el escenario? Pues cuando nosotros queremos que estar a una videoconferencia y resulta que estamos en un lugar de vacaciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El modelo.
Híjole, bueno, pues aquí sería, a ver, ¿cuál era el modelo de Sami Sally? Ok, las dos acciones, pues en este caso igual, ¿no? Acciones donde activa y desactiva la cámara, ¿sí? A lo mejor puede ser que capture tenga una captura de pantalla para que no se detecte cuando yo me paré y se ponga inmediatamente una fotografía, ¿ok? Y en este caso, pues el display, pues podría ser la misma cámara, y el control puede ser a lo mejor el control del mouse, ¿no? O alguna funcionalidad que pueda tener cerca de la computadora. A lo mejor es una webcam que la puedes tener con esas características, ¿sí? No sé, digo, son cosas, son ideas, ¿no? Al final de cuentas, acuérdense que no nos detenemos por la tecnología. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, la idea sigue en este caso a la referencia del test, los prototipos, el principio, el paradigma, el mercado, el producto, etcétera. Es un ciclo, ¿no? Que al final de cuentas comienza con la idea. Y al momento de desarrollar la idea, nosotros tenemos una variación o vamos creciendo en el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno, esta es parte de una información que es la infonomía. La infonomía es la gestión inteligente de la información. De la misma forma que la economía persigue la comprensión de cómo se puede gestionar mejor los bienes, en este caso, economía es igual a administración de los bienes, la infonomía pretende dar a individuos y organizaciones ideas y métodos para el mejor uso de la información. La infonomía es igual a la gestión de la información. La infonomía es una disciplina en crecimiento. Quizás todavía nadie se llama a sí mismo infonomista, pero hay millones de personas que dedican muchas horas de su jornada justamente a eso, a explotar inteligentemente la información que pasa por sus manos, mejor por sus cerebros. Y en este caso dice, la infonomía es una propuesta para avanzar en la comprensión de la organización como un organismo que se nutre de información y produce información. La infonomía precisa de un desarrollo teórico. Mientras este se desarrolla, podemos avanzar que entre los temas que deberán tratar habrá que contar con los siguientes: la economía del conocimiento, la organización como sistema de información, las leyes de la información, la búsqueda de la relevancia como energía informacional, el conocimiento como valor, el negocio de la comprensión, Internet como factor de transformación en los negocios, políticas de información, la formación del nuevo profesional de la información y teoría general de la información. En este caso, pues nosotros podemos ver que esa referencia nosotros evidentemente al día de hoy ya la tenemos. Y ya la tenemos de cierta manera, ¿por qué? Porque pues varias de estas cosas ya son parte de. Existen organizaciones, existen organismos que regulan algunas cuestiones dentro del Internet. Por ejemplo, lo que conocemos el día de hoy como una consultoría, que es personas que tienen el conocimiento, te dan a ti una referencia para el desarrollo de tus proyectos. Las consultorías no es que te hagan los proyectos, te dan una directriz para que tú los puedas desarrollar de cierta forma, ¿no? Y así como esta, pues evidentemente pues hay una serie de cuestiones que tienen que ver con información que definitivamente van avanzando, ¿no? Y en este caso lo regula bien. La información es poder. Y cuando nosotros tenemos información, tenemos poder en nuestras manos. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya servido esta información que platicamos. No se olviden de esta tarea, este ejercicio, para que lo puedan ir realizando, y el día jueves podamos platicar un poco más acerca de él. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues espero que estén muy bien. Les mando un fuerte saludo y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.